Gloria a Jesús. Vamos a buscar en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a estar compartiendo en adelante. Y dice así su palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Amén. Y su palabra no está en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El otro día, hablando con mi esposa, decía: hay un mensaje, y siempre digo, el mensaje, siempre Dios habla y trata primeramente con uno. Y esta palabra me venía ya hace varios días, varias semanas atrás, una palabra que me venía, como quien dice, golpeando mi corazón, golpeando mi vida, en mi mente. Siempre estaba recordando esta palabra. Y podemos ver cada día que ya todo prácticamente está cumpliendo su palabra. Cada día podemos ver, dice en el libro de Mateo, capítulo 24, que el tiempo del fin lo veremos cuando las señales ya estén todas cumplidas. Y hoy en día vemos cuántas señales que ya estuvieron establecidas en la Biblia y están establecidas en la Biblia. Y hoy podemos ver que cada día se cumple. Guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia. ¿Cuántas cosas suceden cada día? Y esto a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, yo creo que no nos debe de asombrar. No nos debe de asombrar porque podemos ver realmente que la palabra de Dios sí se cumple. Y que Él está pronto. Que Él está pronto a venir a buscar a su iglesia. Pero ciertamente hay cualidades que muchas veces nosotros se encuentran, y es necesario que nosotros cada día nos podamos poner a cuenta con Él. Si realmente esperamos ese momento glorioso, ese maravilloso encuentro, tenemos también que cumplir y acatar lo que la palabra nos enseña. La palabra de Dios cada día nos instruye. Amén. Y acá el apóstol Juan escribía acerca de la luz. ¿Qué es la luz para nosotros como cristianos? Y alguna de las cualidades dice que la luz representa lo bueno, lo puro,
lo verdadero. La luz representa lo santo y lo confiable. Quizás hay muchas cualidades más que representan la luz. Pero en esta tarde quiero dar estas, y con estas yo creo que nosotros podemos ver y reflejar realmente cuáles de estas cualidades nosotros estamos cumpliendo. Y también podemos ver lo que representa las tinieblas. Dice que las tinieblas representan lo pecaminoso, lo maligno. Acá cuando Juan dice, ahí en el versículo 5, el mensaje que hemos oído y os anunciamos, Dios es luz. Amén. Y cuando dice que Dios es luz, está confirmando que realmente Dios es totalmente santo. Totalmente santo. Porque es luz. Gloria a Jesús. Y que solamente Él puede sacarnos de la oscuridad, de esa oscuridad del pecado que muchas veces nos agobia. Gloria a Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo va a hablar del pecado si nosotros estamos sirviendo a Dios? Pero déjeme decirle, hermanos, que todos los días pecamos. De una u otra manera. Aún quizás con nuestros pensamientos, con nuestra forma de mirar. Con cuántas cosas muchas veces nosotros erramos y pecamos. Y Dios quiere sacarnos de eso. Porque dice que la luz también está relacionada con la verdad, en el sentido que revela la luz de lo que hay, ya sea bueno o sea malo. Dice que no puede haber oscuridad. No puede haber oscuridad en la presencia de Dios. Porque ciertamente si Dios es luz, la oscuridad no puede prevalecer. La oscuridad nunca va a poder tapar la luz. Porque la luz es más potente. Gloria a Jesús. Y el pecado no puede existir en la presencia de Dios. El pecado no puede prevalecer ante la presencia del Espíritu Santo. Si queremos tener esa relación íntima así con Dios, debemos de dejar de vivir en hipocresía, que también representa el pecado. Si tenemos y queremos tener esa relación con Dios, debemos de vivir sin pecado. Seríamos hipócritas si decimos que pertenecemos, pero vivimos y nos complacemos muchas veces a nosotros mismos. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias
necesidades, por nuestros propios pensamientos. Y decimos pertenecerle a Dios y no le dejamos el lugar que Dios realmente tiene que ocupar. Bendito sea el Señor. Ahí Cristo expondrá nuestra hipocresía y ahí Él nos va a juzgar. Ahí nos buscará y dirá: si hablas de mi palabra, no puedes estar tampoco en el pecado. Y muchas veces nos cuesta realmente cumplir. Lo digo porque por mi propia experiencia. Yo día a día, quizás así también en mi trabajo, doy gracias al Señor por el trabajo que Él me da, pero todos los días luchamos contra esas potestades, sabiendo que por ahí mis compañeros de trabajo, ellos saben que yo voy a la iglesia, que pertenezco a la iglesia, pero para eso es lo mismo hablar de lo bueno, para eso es lo mismo hablar de lo malo, y siempre hablan de lo malo, porque es más fácil para ellos practicarlo, decirlo. Y en esos momentos, cuando por ahí hay una charla así entre compañeros, y siempre veo que el enemigo, el adversario, siempre está tratando ahí, usa a alguno y dice, quiere meter el bocadito para ver si uno entra en ese juego. Y es ahí cuando uno debe manifestar la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. No la gracia nuestra, porque nosotros muchas veces las cosas que decimos por ahí quizás no son pasajeras, pero cuando uno realmente da testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, podemos ver y puede ver nuestros compañeros, la sociedad, pueden ver el cambio, la transformación, y que realmente el pecado ya no debe estar en nuestras vidas. Gloria a Jesús, porque estamos en luz. Amén, sí, Señor. Seguimos la luz, practicamos la verdad. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan sigue confrontando aquí una de las 3 herejías que hablaban los falsos maestros. Decía que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en oscuridad. Así decían los falsos maestros. Ellos creían, los falsos maestros creían que el cuerpo era algo inútil, algo malo, que ciertamente cuando llegaba a su fin moría y listo. Pero habían 2 grupos de enseñanzas distintas. En cuanto a la conducta personal, unos decían que una persona debía ser
estrictamente disciplinado y negar los deseos del cuerpo. Mientras otros decían que era algo legítimo satisfacer cualquier deseo físico, que el cuerpo ya después sería destruido y de todos modos ya no serviría para nada. Por supuesto que la segunda enseñanza era la más popular que practicaban. Y sin embargo, Juan enseña que un verdadero cristiano no puede seguir viviendo en maldad e inmoralidad. No podemos amar a Dios y amar al pecado al mismo tiempo. Gloria a Jesús. Porque dice que si tenemos comunión con Él, no podemos practicar el pecado. No podemos y no debemos dejar lugar a que el pecado quiera interponerse cuando nosotros realmente hablamos y testificamos que la luz de Dios está en nosotros. El versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De qué manera cree usted que la sangre de Cristo nos limpia? Quizás vemos que en los tiempos antiguos, vamos a hacer una comparación, ¿no? En los tiempos antiguos dice que los creyentes simbolizaban sus pecados con un animal que debía ser sacrificado. Fíjese ahí en el libro de Levítico, capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. De esa manera, ellos hacían esa simbología de entregar un animal. Y decían que el animal moría en lugar de la persona, en lugar del pecado que había cometido. Sacrificaban ese animal. Y que esa sangre que era derramada así, limpiaba el pecado de aquellos que habían pecado. Y les permitía vivir bajo el favor de Dios. Y en su gracia, Dios perdona a los creyentes debido a la fe que mostraban. Porque esa era su fe, que ellos de esa manera mostraban esa fe en Dios, que haciendo esos sacrificios, sus pecados iban a ser limpiados. Gloria a Jesús. Esos sacrificios señalaban, ya estaban señalando, mire usted, ya estaban señalando el sacrificio que Cristo haría. Ya en la antigüedad ellos lo practicaban, pero dice que ya estaban ellos viendo que el sacrificio que Cristo haría y que quitaría los pecados del mundo. Y cuando Cristo hizo ese gran sacrificio, lo hizo por toda la humanidad, por todos nosotros. Dice que Él entregó su vida así en la cruz y Él derramó su sangre por nuestras vidas.
y por nuestros pecados. ¿Por qué Él debía ofrecerse en sacrificio? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué Él debía presentarse en sacrificio si Él no tenía pecado? Él era santo, no practicaba el pecado. Y sin embargo lo hizo por todos nosotros. Amén. Para que nosotros seamos limpiados del pecado. Seamos limpiados del pecado pasado, del pecado que estamos viviendo. Y aún dice que del pecado venidero. Dios nos limpia cada día. Amén. Ahí en el libro de San Juan, el libro de Juan 1:29, a ver qué dice ahí. Amén. Leo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. El pecado por naturaleza trae la muerte. Es así de sencillo. Si nosotros pecamos, dice que ciertamente moriremos. Pero Él pagó el castigo. El Señor dio en sacrificio su vida por todos nuestros pecados. Dice que su sangre nos purificó. Bendito sea el Señor. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Acá Juan confronta una segunda herejía que practicaban aquellos falsos maestros. Que las personas no tenían la tendencia quizás natural de pecar y que no tenían pecado. Eso era lo que decían los falsos maestros. Pero tales cosas nosotros sabemos que eso es mentira. Y los falsos maestros rehusaban tomar en serio el pecado. Querían ser considerados cristianos, pero no veían la necesidad de confesar sus pecados ni de arrepentirse. No les importaba mucho la muerte de Cristo, porque pensaban que no la necesitaban. En vez de arrepentirse y ser purificados por la sangre de Cristo, fomentaban el pecado entre los presentes, porque practicaban y decían que el pecado era algo pasajero para ellos. Y en esta vida sabemos que cada día podemos pecar también. No es que usted le estoy diciendo que usted puede pecar y vaya y peque. No. Realmente podemos pecar, porque vivimos en esta sociedad llena de pecado. Bendito sea el Señor. Pero nunca debemos
de dejar bajar la guardia. Nosotros cada día tenemos que estar atentos. Cuando el pecado quiera venir a nuestras vidas, clamar a la sangre de Cristo, para que Dios realmente nos libre de ese pecado. Y como decía, si nosotros queremos y esperamos ese gran momento cuando venga el Señor, realmente el pecado no debe permanecer en nuestras vidas. No debe prevalecer en nuestras vidas el pecado. Si confesamos nuestros pecados, el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El propósito de confesar nuestros pecados es darnos la libertad para disfrutar de la comunión con Cristo, aliviar nuestra conciencia y calmar nuestras inquietudes. Sin embargo, hay cristianos que no entienden cómo funciona. La confesión debe ser una confesión sincera de nuestros pecados. Yo sé cada día cuál es el pecado que cometo. Dios también sabe el pecado de cada uno de nosotros. Pero dice que es necesario que nosotros debemos confesarle a Él. ¿Por qué confesar? Porque de esta manera Dios nos libra de ese pecado. Pero sería injusto que nosotros confesamos nuestro pecado y al rato lo volvemos a cometer. Y eso realmente pasa cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros no nos arrepentimos sinceramente y de corazón y confesamos nuestros pecados al Señor, volvemos a cometer el mismo pecado. Y lo que Dios requiere cada día de nuestras vidas, tener un arrepentimiento sincero. Que nuestra confesión sea sincera. Un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento de corazón. Para que realmente Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y debemos orar a Dios cada día. Pedirle fuerza para vencer todas esas tentaciones. Yo no conozco sus tentaciones, yo no conozco sus pecados, sus errores tampoco, pero cada uno de nosotros sabemos y conocemos cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras tentaciones que cada día tenemos que vencer. Y si nosotros no nos confesamos nuestros pecados, en vano venimos a la casa del Señor y seguimos haciendo lo mismo. En vano nos hacemos a más cristianos y no practicamos la verdad. Y como decía al principio, pronto el Señor viene por su iglesia. Y si nosotros no confesamos a Dios realmente de corazón y con sinceridad nuestros pecados, lamentablemente
no nos vamos a poder ir cuando Él venga por su iglesia. No es tiempo de jugar al cristiano. No es tiempo de jugar al evangélico. No es tiempo de decir, bueno, hoy sí voy a la iglesia porque me siento mal, siento que algo tengo que dejar, y después vuelvo a mi hogar y al otro día vuelvo con lo mismo. Ya está, hermano. Si usted confiesa su pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y hoy en día es lamentable, pero en muchas iglesias, el otro día charlaba hace poco con otro pastor y me contaba también que están pasando también un proceso difícil. La gente me decía, va, se queda, por ahí llegan, por ahí se llena la iglesia, por ahí capaz que hay 2 o 3, no hay perseverancia, no hay constancia. Y esto pasa lamentablemente en muchos lugares. Y en esta tarde el Señor nos advierte. Si confesamos nuestros pecados sinceramente y dejamos de andar jugando con el Evangelio, vamos a un día llegar a la presencia de Dios. Amén. Es tiempo de prepararnos. Ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo para que el Señor venga por su iglesia. Como dije, ya todo se está cumpliendo. Aún el otro día escuchábamos un evangelista y decía, está despertándose el espíritu del anticristo. ¿Y qué quiere decir que se está despertando el espíritu del anticristo? Que el anticristo está pronto a venir. Y usted va a decir, ¿cómo que el anticristo va a estar pronto? Sí, la palabra de Dios lo dice. Y ciertamente y lamentablemente dice que a muchos y aún cristianos van a ser engañados. Permita al Señor que no entremos nosotros en ese juego, que no podamos ser engañados, que practiquemos realmente la verdad, lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Si su palabra se cumple cada día, en su palabra debemos de creer. Amén. Dios nos ayude para poder entregar realmente nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras falencias, entregárselas a Él para que Él pueda librarnos, para que Él pueda limpiarnos cada día y así poder estar preparados. Amén. Dios los bendiga. Esta es su palabra.